Buenas, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad tengo el enorme agrado de presentarles a Rosana Guber, antropóloga e investigadora de CONICET. Rosana, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hola. Bueno, comienzo por preguntarte por qué Malvinas, cómo fue tu ingreso a este tema de estudio y qué recepción tuvo tu libro, que tiene el mismo título, para el 2001, un año tan simbólico para nuestra República Argentina. Mm. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por la oportunidad de conversar un ratito. Em, yo llegué a Malvinas como contemporánea. Yo viví la guerra mientras estaba haciendo mi primer trabajo de campo en una villa miseria del Gran Buenos Aires, de Avellaneda, y viví toda la guerra prácticamente desde ahí. La gente no entendía mucho. Yo tampoco. Había, qué sé yo, alguna manifestación de una sonrisa, así como, esto yo lo cuento por eso, lo cuento en unos artículos más o menos recientes, así que por eso es que no abundo, ¿no? Pero, eh, bueno, perplejidad, en realidad. Digamos, puestos en el momento es la perplejidad. Había alguna gente que salió a la plaza y la gente, digamos, pero en general la gente tenía mucha perplejidad. Y toda la marea del entusiasmo fue, por supuesto, eh, digamos, arrastrando, ¿no? Porque, bueno, porque la gente no entendía qué pasaba. O sea, entendía que las Malvinas eran argentinas, por más que no se estudiaba en la escuela, no se estudiaba en la escuela. Quienes dicen que se estudiaba en la escuela, no se estudiaba en la escuela. En la escuela lo que se sabía que las Malvinas estaban en el Atlántico Sur y se sabía que estaba en el mapa, pero no constituía un capítulo. No constituía, no lo era. Y sobre todo en historia ni hablar, no se hablaba de Malvinas. La historia de Malvinas este, y la cuestión británica era una cosa que no estaba en los programas, o por lo menos no se enseñaba. Yo nunca aprendí, lo constaté con mucha otra gente, les pregunté, che, vos, ¿viste Malvinas en la escuela? Porque siempre se dice que la escuela fue el lugar donde se aprendía Malvinas. No es verdad. En esa época no se aprendía Malvinas. Yo empecé mi primaria en el año 62 y empecé mi secundaria en el año 69. Y fue una secundaria buena. Nunca, porque como en general lo eran, en general las secundarias eran muy buenas. Nunca tuve un capítulo dedicado a Malvinas y Atlántico Sur y tampoco a Antártida. Y eso yo lo sé y lo tengo muy presente porque yo fui a la Antártida cuando tenía 9 años. Cuando tenía Mirá. 9 años fui a la Antártida con mis padres en un buque que era, bueno, un barco mercante que era de Elma, se llamaba la Turbonave Libertad. La turbonave, no la fragata, la turbonave. La Elma, perdón, para Fue un aclarar por viaje las de dudas, 20-25 la Elma era la empresa de líneas marítimas empresa, argentinas. líneas marítimas. Claro, era la flota fluvial nuestra, ¿no? Digamos, los aviones de transporte, buah. Yo me acuerdo muy bien de ese viaje, pero muy bien de ese viaje a Antártida. Fuimos a la Melchor y a la Esperanza. No pudimos entrar en la Decepción porque estaba medio agitado el volcán. El Decepción es un volcán. Y no pudimos ir, no, y al Almirante Brown. La Esperanza no, porque había habido una tormenta. Y bueno, en aquella época estos viajes los hacía la Argentina, ahora los hacen otros países, ¿ok? Bien. Entonces, en ese viaje, bueno, yo tenía un montón de material y además había conferencias todas las noches, antes de cenar había una conferencia.
me acuerdo que en la primera conferencia, el conferencista, que no me acuerdo quién era, dijo, si se derrite todo el hielo de la Antártida, el agua va a llegar a la nariz de la Estatua de la Libertad y a la punta del obelisco. Bien. Yo estaba esperando que hubiera una clase de Antártida para decir todo lo que yo sabía. Y nunca, jamás en la vida lo logré, ni en primaria ni en secundaria, nunca, y en la universidad menos, nunca. Yo tenía muy presente que no había, clases de Antártida, Atlántico Sur y Malvinas, porque yo estaba esperando con mi viaje a la Antártida cuando yo tenía 9 años con mis padres, en un barco de turismo, en un crucero. Yo estaba esperando la oportunidad como para contar mi experiencia y nunca tuve la oportunidad porque nunca pasó eso, ¿no? Claro. No se enseñaba Malvinas, Antártida, Atlántico Sur en la escuela primaria ni en la secundaria. Así que, bueno, la cuestión era lo que yo decía antes, la perplejidad, ¿no? La perplejidad de un territorio que, bueno, que estaba siendo como había más relación, pero en realidad para el común de la gente era un territorio que no se conocía, no había ancestros de ahí, salvo algunos patagónicos que venían de migrantes desde las islas. Así que Cuestión mi que entrada al tema fue, perdón, mi entrada al tema fue esa perplejidad. eso era justamente lo que te iba a preguntar, es decir, me mencionaste que fuiste justamente contemporánea, obviamente, al conflicto y que te interpeló durante toda tu niñez y adolescencia este tema de Malvinas. Entonces había algo ahí, una vacancia y algo que en el 82 se explota bueno, muy fuertemente, ¿no? Muy fervientemente Bueno, y con Malvinas, interpela. no particularmente con Malvinas, la cuestión era la Antártida. Yo había ido a la Antártida, no había ido a las islas. Ujú. Porque el viaje fue por la costa atlántica y después cruzó a Malvinas, cruzó el estrecho de Drake, que fue un desastre total en el barco, estaba todo el mundo vomitando y descompuesto, y no lo recuerdo así la vuelta, pero la ida fue, terrible. Pero yo me acordaba de Antártida, no me acordaba de Malvinas. Lo que pasa es que Malvinas viene en el paquete Antártida-Atlántico Sur. Pero nunca estudié eso. Y a mí me gustaba mucho la geografía, primaria y secundaria, nunca la estudié. Entonces, Mm. después, cuando llega la cuestión de la recuperación, llega en un momento, o sea, llega 3 días después del 30 de marzo. Entonces, la pregunta es con qué se come esto, digamos, que de buenas a primeras cambió todo el plan, de buenas a primeras cambió todo el alineamiento internacional. De pronto, de buenas a primeras, los que apoyaban algo que había hecho el gobierno argentino, militar, la dictadura y qué sé yo, era una cosa que no tenía nada que ver con la línea que había venido siguiendo. Y quiero decir, yo tenía 25 años en el 82, o sea, yo tenía idea de qué mundo vivía. Bueno, Mm. eso. Y bueno, cuestión que, como te había justamente preguntado antes, terminás publicando un libro en 2001, una fecha crucial para la historia argentina, y en ese punto tal vez también te pregunto si te enfocaste en abordar ciertas discusiones o no que se habían dado ya en estos 17 años, 19, desde que había comenzado el conflicto. Es decir, si te propusiste abordar ciertos temas que no se habían zanjado, si te parecía que había todavía ciertos faltantes por debatir en torno al tema Malvinas. ¿Qué se te presentan a vos también en esas décadas cuando publicás tu libro en ese sentido? Mira, yo empecé a trabajar, yo decidí que iba a trabajar, a hacer mi tesis sobre Malvinas, ¿qué es Malvinas? Por eso aparece el tema de ahí, el tema de las islas, el tema de la guerra, el tema de eh, sí, fundamentalmente las islas y bueno, y el territorio, toda la cuestión de soberanía, y después las islas como una cuestión cartográfica o territorial. Eh, eh, yo en el año 86 decidí que iba a hacer eso
y decidí que me iba a, ir a aprender antropología en Estados Unidos, en una universidad que se llama Johns Hopkins, que es muy famosa porque tiene todo el tema de la cuestión de la vacuna. Johns Hopkins, que se hizo muy famosa con la cuestión de la pandemia. Ujú. Y había un muy buen departamento de antropología en ese entonces. Entonces yo me fui a estudiar allá en el año 88. Em, y entonces a partir de que yo decidí que iba a trabajar sobre Malvinas y no sabía qué, pero creía que era la guerra, porque quería entender la cuestión de la guerra, la cuestión del territorio, la cuestión de las islas, y qué es lo que unía a los argentinos, ¿no? Si, quería entender el fenómeno de una cosa tan persistentemente nacional, pero no entendía en qué se anclaba. Porque la Argentina, a diferencia de otros países, no es un país con identidades étnicas fuertes. Y es una nacionalidad que es más bien, o sea, el planteo de la nacionalidad en la Argentina es un planteo de contrato ciudadano, más al estilo francés que al estilo alemán, precisamente por nuestra historia. Entonces, yo lo que decía es por qué la cuestión nacional es tan fuerte en la Argentina. Y había dos eventos en los cuales yo sentía y además sí, digamos, había participado de alguna manera, al menos por ser ciudadana argentina, que es que los argentinos se unieron en dos instancias, que eran el Mundial del 78, ¿m? y y también lo de Malvinas. Entonces decidí trabajar sobre Malvinas. Este, eh, yo a lo largo de toda mi investigación fui dándome cuenta cómo me llevaba Malvinas a la guerra. Pero en ese camino hubo varias alternativas posibles, ¿no? Entonces todo lo que tenía que ver con Malvinas, todo lo que caía en mis manos sobre Malvinas a mí me interesaba. Entonces yo barría con todo, ¿no? Ujú. Entonces, lo que está ¿Por qué Malvinas? Son tres cuestiones gordas. En realidad, sobre Malvinas, yo no puedo decir que no había nada, porque habiendo el informe Rattenbach, uno no puede decir que no hay nada, pero el informe Rattenbach estaba apenas salido en sus conclusiones y no en todo el proceso, ¿no? Que probablemente el Rattenbach hay que verlo como una totalidad, porque ahí es donde se entiende de dónde salen las conclusiones y que esas conclusiones vienen de un jurado, de un jurado o digamos, de una comisión que estaba formada por militares. Entonces, es otra visión cuando uno lee solamente las conclusiones, cuando uno mira, por ejemplo, digamos, dónde se basan las conclusiones sobre las operaciones terrestres o las operaciones aéreas, etc. Pero no había sobre Malvinas. O sea, primero, no se trabajaba a nivel académico. Todo lo que se decía de Malvinas, y buena parte de lo que se sigue diciendo sobre Malvinas, es que estaqueaban a los soldados y que fue un manotazo de ahogado y el general borracho, y si quieren venir que vengan, y toda la cosa más bien caricaturesca del Ujú. evento, ¿no? Pero sin meternos en serio a ver qué es lo que tenía ese evento. Es macanudo, es caricaturesco. ¿De dónde viene esto? ¿Quién lo plantea? ¿Por qué se lo apoya? ¿Quiénes constituyen parte de la decisión? ¿Qué es lo que pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que pasa con las distintas Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que pasa con los soldados? ¿Qué es lo que pasa con los soldados de Marina? ¿Qué es lo que pasa con los soldados de Fuerza Aérea? ¿Qué es lo que pasa con los soldados de Ejército? Todo eso, nada, 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 ¿no? Las ciencias sociales se dedicaron a derechos humanos pura y exclusivamente. Con lo Sí. cual, perdieron de vista, sí, No, te puedo hacer justamente no, que perdieron de vista la otra parte, que es una parte complicadísima para toda la postura habitual sobre derechos humanos, porque mientras está todo pasando, todo lo que está pasando con derechos humanos, de pronto vos tenés un apoyo masivo en la plaza, que además se llevó puesto al gobierno. Es decir, ese apoyo masivo le caso a Galtieri, pero nadie dice esto. Lo único que dicen esto son, de alguna manera, son Sofía Basallo y Juan Natalicio en un análisis de las plazas, ¿no? De las plazas de Malvinas, pero bueno, nadie más dice eso.
porque es muy inconveniente. Es decir, ¿cómo vos explicás que de buenas a primeras vos tenés toda la fuerza política, las fuerzas gremiales, las fuerzas empresariales, todo, tenés todo volcado a explicar la decisión de recuperar las islas? De golpe y porrazo, porque la noticia fue de golpe y porrazo, no para los británicos, para nosotros. ¿Mm? Entonces Ahí, volvimos a la perplejidad inicial, ¿no? Ujú. hay un poco Sí. esa, una primera respuesta. Después quería hacerte otra pregunta, que es una primera respuesta de por qué va toda un gran conjunto de la sociedad. Se responde por algo que mencionabas vos, que es el carácter nacional. Es lo nacional lo que interpela inexorablemente, que un poco, bueno, lo comentás en tu libro, y obviamente se entiende por qué, porque es el tema Malvinas, más que obviamente un gobierno de facto como el que le tocó en ese entonces, pero bueno, evidentemente hay un carácter nacional que interpela. Y un carácter familiar también, si Mm, se quiere decir, son los hijos de los que están yendo a la guerra, ¿no? Y en ese claro. sentido, vos mencionabas una serie de ítems que obviamente se repiten asiduamente en el debate malvinense. Bueno, ¿cómo se hace para romper un poco eso o qué ves vos en tus análisis sobre Malvinas para decir, miren, también pasó esto? Es decir, a toda la serie de preguntas que vos sugeriste anteriormente, ¿qué una o dos respuestas también sugerís o proponés para, bueno, entablar o visualizar el tema de la guerra, en este caso, de otra perspectiva? No sé si me queda clara la pregunta, pero Es digamos, decir, como respuesta, lo que creo que hay que meterse, perdón, no, no, retomo. decime, Si tenemos como lugares trillados el hecho ¿sí? de, bueno, o lo de las víctimas, o de Galtieri borracho, o el manotazo ahogado, ¿qué otros puntos nos permitirían salir de esa mirada? ¿Sí? En sintonía con las interrogantes Primero, que planteabas antes. primero entender, claro, claro, primero entender, eh, si dicen la guerra de Malvinas, yo tengo que entender que es una guerra. En la experiencia argentina, hablar de guerra es un problema, porque, eh, porque, primero, guerra internacional, vos tenés la guerra que venía de el Chaco, la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Ujú, Tenés, bueno, la anterior, la Triple Alianza, pero bueno, tenés más reciente la guerra del Chaco, y después tenés las guerras mundiales, ¿no? Que venían europeos y gente de Medio Oriente a la Argentina. Digamos, la migración estuvo formada por gente expelida por la guerra, igual que ahora. Entonces, esta digamos, es una cuestión con respecto a la guerra. Después la otra cuestión con respecto a la guerra es que las guerras más recientes, vos me podrás decir, no, bueno, pero eso no fue una guerra, fue represión. Bueno, depende del punto de vista. Depende del punto de vista. Digamos, si vos tenés grupos armados que se llaman a sí mismos según rangos militares y suelen utilizar, es como la de Colombia, digamos. La de Colombia hay un ejército insurgente, como lo llaman ellos mismos, ¿no? Entonces ahí tenés todo un problema, porque tenés que ver qué punto de vista adoptás, para decir acá hay guerra, acá no hay guerra. Ahora, con respecto a Malvinas, el problema era que se tomaba como una continuación de la dictadura. Entonces, al hacerse eso, lo que se dejaba de lado era, bueno, voy a tratar de entender qué es una guerra. Por lo menos ¿qué fue eso para sus protagonistas? Para sus protagonistas directos, para aquellos que estuvieron en el campo de batalla, o para quienes estuvieron en las islas, que era un gran campo de batalla, porque si vos no empuñabas las armas, de todas maneras te cagaban a bombazos, ¿no? Eh, entonces, mi estrategia fue decir, ¿qué fue para ellos? Y ahí empecé. ¿Qué fue para ellos? ¿No? Entonces,
empezás a hablar con uno, empezás a hablar con otro. Yo no tenía la menor idea lo que era la cuestión militar, pero la menor idea, digamos, yo confundía los rangos con una soltura asombrosa o vergonzosa. Además, mi edad, sería mi cohorte, mi clase no había hecho el servicio militar. O sea, la clase 56, 57 no hicieron el servicio militar, porque fue el salto de 21 a 18. Entonces, no era mi grupo de edad estrictamente los que eran llamados además a Malvinas, porque además eran 5 años menores. Y en esa época, 5 años menores es mucha diferencia. Los tengo que conocer por familia, los tengo que conocer por familia de amigos míos, o sea, es otra la trama. Y además hay otra cuestión. Y es que los que fueron a Malvinas, clase 62, 63, son mucho más jóvenes políticamente. Entonces pertenecen a otra generación. Los que fueron a Malvinas podían tener un hermano mayor, podían tener padres que habían estado en política, como se decía en esa época, o en la militancia, pero no eran, ellos no, porque ellos recién empezaban con la dictadura, empezaban la secundaria, de manera que estaban, como decía el gobierno de entonces, estaban limpios, tenían la cabeza limpia. Claro. ¿Está bien? Todo lo otro vino después. Toda la concientización que se decía en esa época o la politización es un proceso posterior. Bueno, entonces lo que yo me dediqué, para redondear la pregunta, me dediqué a trabajar, a tratar de entender la guerra desde el punto de vista de sus protagonistas. ¿Y qué te fuiste encontrando allí en el tema tanto de los soldados o de los mandos militares? Que, a grandes rasgos, obviamente, porque sería Sí. complejísimo, pero ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que, dónde ves puntos, no sé si de ruptura o de interés para decir, vi esto? A grandes rasgos, por supuesto, ¿no? No, O bueno, como quieras comentarlo. hay que tener en cuenta que trabajos sobre Fuerzas Armadas, ahora en la Argentina hay algo. Pero en general los trabajos que se hacen sobre Fuerzas Armadas son sobre Fuerzas Armadas desde el punto de vista político, es decir, como un factor de poder político. Pero se trabaja poco sobre las Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas. Un gran trabajo es el de Máximo Badaró, sobre el Colegio Militar de la Nación, pero es un trabajo sobre un Colegio Militar de la Nación de una época muy posterior. Sobre aquella época, todo lo que vos tenés es represión. Entonces los militares se la pasaban reprimiendo gente, ¿no? Y se terminó, no hacían absolutamente más nada. Obviamente no es así. Obviamente no fue así. No estoy diciendo que la guerra se haya hecho bien o mal, estoy diciendo que es un campo de conocimiento desconocido absolutamente. Hay una tesis doctoral que está saliendo, que ya está ya está en la defensa, que es sobre cómo aprendían los suboficiales de la Armada, cómo aprendían sus profesiones, sus destrezas para mover barcos, submarinos, salvar barcos y submarinos en el medio del mar. Ojalá alguna vez puedas hablar con ella. Se llama Jazmín Ojanian. Bien. Y esto es lo que, y obviamente, la gente que fue a Malvinas, y eran los tipos que te remendaban un avión, que te remendaban el barco, que te cuidaban la seguridad del barco y que no se incendie, que garantizaban la electricidad, que ayudaron a que el submarino San Luis volviera, eran suboficiales formadísimos en la ESMA. Entonces, tenemos un gran problema ahí, porque la ESMA no nos deja, la ex ESMA no deja ver la ESMA. Y esto pasa absolutamente con todas las fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me fui encontrando? Primero me fui encontrando con ex soldados. Los ex soldados como tratando de hacer sentido de aquello y bueno, y haciendo sus cosas.
pero con una figura que era una figura absolutamente nueva para nosotros. Nosotros no teníamos veteranos de guerra civiles en Argentina. Entonces aparece una figura nueva. Esto es el libro de chicos a veteranos. Bueno, es una figura interesante, porque es una figura que es construida como una figura que no termina de pasar en el rito de paso a la masculinidad adulta, que es la conscripción militar, ¿no? De vos entrás pibe y salís hombre, eso era lo que se decía y lo que se entendía en aquella época. De pronto, no solamente pasaron la conscripción, sino que además fueron a una guerra y se los sigue llamando los chicos. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, esto es de chicos a veteranos. Y después empecé a trabajar con las fuerzas propiamente dichas, ¿no? Entonces me metí en particular con un grupo de aviación de caza, yo siempre digo de caza, eh, que es el grupo 5 de caza, que eran los primeros que se llamaban halcones, después eso se extendió al resto de la Fuerza Aérea, pero eran de Fuerza Aérea. Después trabajé con la Marina, ¿no? Yo particularmente con la aviación naval, pero era un proyecto de investigación donde cada uno de los integrantes del equipo tomó un diferente elemento de la Marina, porque la Marina no es solamente los barcos. Los barcos, con los aviones, con el submarino, con los infantes de marina, con los buzos tácticos, como los comandos anfibios, y podés seguir con los perros, etcétera, 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 ¿no? O sea, la Marina es realmente como una fuerza propia en el medio del mar, o al menos lo era. Entonces eso es a lo que me dediqué después, y claro, vos te das cuenta que son guerras distintas, pero son distintas, no solamente porque eran guerras distintas porque no estaban coordinados y la falta de conjuntez y todo lo que se suele decir. Lo que vos entendés además todo lo que hace falta para conjuntarlas, porque verdaderamente tienen vivencias del ambiente, además de historia política, que no siempre los junta, ¿no? Bueno, entonces eso es, tengo un artículo que salió en una revista, creo que era la revista de la UNDEF, donde yo me preguntaba, uno son los halcones de Fuerza Aérea, que son los A4B, y después están los de la aviación naval, que son los A4Q, que también tienen un halcón en el escudito. Y la pregunta que yo me hice fue, ¿estos son de la misma especie o fue una evolución hacia dos especies diferentes? Como aplicándole una pregunta biológica a una organización militar, ¿no? Entonces, Mm. bueno, salen cosas interesantes eso, ¿no? O sea, si es una relación de intraespecie o de interespecie, los A4Q de la Armada y los A4B de la Fuerza Aérea, que Y son en el mismo esos, avión. y en esos análisis, en este trabajo de campo, de investigación que has realizado, ¿cuál es la conclusión en ese sentido? Es decir, fueron cuerpos que trabajaron durante la guerra. Sí, sí, claro, son unidades, una es de la aviación de caza y de la Quinta Brigada Aérea, y el otro es es de la aviación naval, ¿no? El Comando de la Aviación Naval. Bueno, yo no es que tengo conclusiones en cuanto a que si hicieron bien, si hicieron mal. No es eso lo que a mí me interesa. Además, yo no puedo decir si hicieron bien, si hicieron mal. Olvídate. Yo no puedo hacer nada de eso. Creo que en general los científicos sociales tendremos que ser un poco más humildes en nuestra. Pero bueno, cada uno es cada uno. Pero lo que sí yo puedo decir es que aprendí, yo venía, por ejemplo, de meterme primero, yo venía de trabajar con Malvinas muchos años, además con la cuestión de los soldados, ¿viste? O sea, yo tenía cierto movimiento, un cierto ejercicio. Ujú. Em, y bueno, y por invitación del Tony Celaya, que era capitán en ese momento del Grupo 5 de Casa, que él me invita, va a recuperar su experiencia de Malvinas. Entonces yo digo, bueno, voy a ver qué puedo hacer. Pero no era juntar entrevistas y pasarlas, ¿no? Sino era entender la perspectiva. Entonces yo me acuerdo que fui a una reunión que él organizó para charlar conmigo. En realidad se pusieron a hablar entre ellos, porque
obviamente, los hombres se encuentran y se ponen a hablar entre ellos, ¿viste? Y yo miraba y no entendía un pito lo que decían. Pensaron que no entender nada, es como si estuvieran hablando en japonés. O sea, pues Dije, estaban ¿vos sabés hablando en qué? un lenguaje, digamos, en tono castrense, por ponerlo en estos términos. No, 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 Ah, no, estaban hablando de cosas que yo no tenía la menor idea. De pero vez en cuestiones cuando vinculadas metían a los roles militares o... obviamente, Ahí están. hablaban y recordaban, pero yo no entendía de qué hablaban. ¿De qué hablaban? Las cosas son mucho más humanas, en realidad, Ujú. digamos. La carrera de investigador de una persona que trabaja a lo largo de su vida sobre básicamente el mismo tema, yo tengo dos temas centrales y uno de ellos es Malvinas. Cuando vos me preguntabas por qué Malvinas, vos te propusiste hacer una discusión, yo la verdad que en realidad para por qué Malvinas lo que hice fue juntar pedazos de tesis que me habían rechazado porque una porque era muy histórica, la otra porque era muy larga, y las empecé a organizar e hice por qué Malvinas. Y después me había quedado un artículo, que era un capítulo de una tesis gigantesca, que era sobre qué había hecho la Fuerza Aérea con la guerra, ¿no? Que no tenía nada que ver con lo que había hecho la Armada y con lo que había hecho el Ejército, pero nada que ver. Entonces de ahí salió que le llega el Tony y el Tony me invita a hacer esto. Y después cuando nos encontramos, ellos hablan de sus cosas. Es como que vos te encontrás de pronto en una familia, no sé si te habrá pasado alguna vez, de estar en una familia de alguna pareja que tuviste y de pronto te encontrás con la gente que de pronto se ponen a hablar de sus cosas y vos estás ahí, bueno, Sí, sí, sí. lo mismo. Entonces, yo después volví a todo eso cuando estaba más o menos entendiendo un poco más y me di cuenta que todo lo que estaba hablando estaba todo incluido en mi comprensión. O sea, yo había entendido, ¿no? Eh, bueno, digamos, y después y bueno, toda una vez que yo pagué semejante derecho de piso, ¿viste? Porque no entendía nada y además el tema de los motores y yo que ni siquiera tengo auto, un desastre. Entonces Mm. tuve que aprender todo y la espoleta de la bomba y yo no entendía nada y me daban unas clases de espoletología porque no entendía nada. Y entonces después dije, bueno, ahora me meto con aviación naval y va a ser una joda. No entendía nada de la aviación naval. Y dije, no, pero no puede ser, yo tengo que entender. Yo tuve 7 años trabajando con los pilotos. ¿Cómo no voy a entender con la aviación naval? No entendía ni jota. No entendía nada. Y estaba completamente formateada por los pilotos. Entonces, claro, tuve que desmontar la cabeza y Y reconfiguración, repetir. ¿no? Es Claro. una reconfiguración de la pantalla, ¿viste? De la máquina. Lo Mm. mismo. Bueno, y me parece que esto es, para mí es la conclusión esa es la conclusión. La conclusión es que realmente no solamente no sabemos, sino que además cada vez que nos metemos en un mundo nuevo donde vamos a aprender. Entonces, cuando después vienen y me dicen cosas, y vos te los quedás mirando diciendo, este pavo no sabe nada. O sea, este pavo no ni siquiera rozó el mundo militar, me está hablando de cosas que no tienen ningún sentido en el mundo militar. Y Cuando te después dicen ahora cosas como, por pasé a ejemplo, otra. cuando te dicen cosas como, por ejemplo, Bueno, eh, en general, en general las cosas que te dicen están más ligadas a la tierra, porque la mayor parte de los soldados estuvieron en tierra. Entonces, claro. la tierra no es el ejército, la tierra es ejército y es infantería de marina. Entonces, vos tenés la mayor parte de las cosas que se dicen sobre la guerra vienen de ahí, porque un avión no lo maneja, un avión monoplaza, no lo maneja un conscripto, ni un suboficial. Lo maneja un oficial de determinada formación. Entonces, cosas en general no tienen muy en cuenta cuál es el métier militar. Digamos, se mira a los militares desde el punto de vista del sistema político, que es precisamente de donde veníamos, ¿no? De discutir con el sector militar política, pero política nacional. La cosa es que los militares se forman para otra cosa. No se forman, no se forman para ser presidentes, se forman para hacer la guerra, para la defensa.
Entonces, de eso nosotros no sabemos, simplemente no sabemos. Porque eso exige poner la cabeza en otro lugar. El otro lugar es el lugar de la guerra, no de la paz. Y uno lo ve con cómo cambia la realidad de la gente de la noche a la mañana en Ucrania. Ahí tenés, ahí tenés. La guerra de la invasión rusa a Ucrania es exactamente eso. Es como de pronto cambian las prioridades, cambia la vida, cambia el escenario, cambia el lugar, cambia todo. Entonces, cuando a uno le dicen cosas, qué sé yo, sobre privaciones, ¿no? En general, lo que hay que tener en cuenta es que cada uno opina desde donde uno estaba, pero no solamente el lugar, que es muy importante en una guerra que terminó siendo terrestre, ¿no? No solamente, pero también terminó siendo terrestre. El ¿Cuál, lugar es muy perdón? importante. ¿Rusia-Ucrania eh, o Malvinas? La de Rusia. La de No, Rusia. no. Yo digo que el caso de la guerra de Ucrania lo que hace tener un ejemplo muy cerca. Mm, ok. Aunque uno no se mete en lo que es verdaderamente la guerra, porque meterse adentro de la guerra es más bien ver eh, Sin novedad en el frente, ¿no? Película que yo creo que hay que ver. Muy Incluso buena. más que 1917, incluso más que 1917. Esa es la guerra, esa es la carne de la guerra, ¿sí? La carne desgarrada. Em, pero cuando la gente no habla desde un satélite, habla desde lo que vivió, o desde lo que le contaron, o desde las cosas que a uno le fueron contando y que uno las mezcla con lo que uno vivió. Claro, Esto es muy, pero hay algo que es muy importante y es las posiciones, la posición en la organización. Digamos, nadie fue a Malvinas solo su alma. Todo el mundo fue a Malvinas porque alguien lo llevó. ¿Quién te llevó? ¿En qué lugar estabas? ¿Con quiénes estabas? ¿En qué grupo estabas? ¿Qué función tenías en ese grupo? Todas esas cosas, si a uno se lo dicen, uno se queda mirando y diciendo, ah, bueno. Y es fundamental, porque eso marca primero, si vos quedaste en un lugar por donde iban a avanzar los británicos. Segundo, si ibas a tener pelea, si ibas a tener combate, ¿quiénes eran tus jefes? Desde acá para arriba. ¿Qué armamento tenías? ¿Qué protección tenías? Había exploración, digamos, toda esta cosa. Una cosa es ser soldado en Puerto Argentino y otra cosa es ser soldado en Longdon y otra cosa es ser soldado en Goose Green. ¿Y por qué? Y porque en Goose Green primero empezó. En San Carlos Goose Green empieza, ¿no? Entonces el tipo que está en Longdon ya tendría que estar esperando eso, porque ya sabe que se vienen, ¿no? Pero una cosa es estar ahí cuando acaba de pasar y otra cosa es estar ahí una semana después. Entonces, digamos, toda una conjunción de tiempo-espacio dentro de una organización que, aunque fuera desorganizada, vos tenés ciertos parámetros, digamos. Yo sé que puedo ir a buscar comida a tal lugar, yo sé que tengo que pedirle munición a tal, yo sé que, y tengo a mis compinches que están al lado mío, o no los tengo. ¿eh? O sé dónde está el puesto socorro, o sé dónde está Puerto Argentino, para dónde hay que caminar, digamos, todas esas cosas. Entonces, cuando vos te pones a ver todas esas dimensiones, vos decís, hay una complejidad, y por eso es que yo llegué al final a la guerra terrestre, porque es un quilombo la guerra terrestre, es un quilombo, porque en un avión es un avión, digamos, podés ver complejidad, pero digamos, en la pelea de perros, podés ver en los ángulos de ataque, pero en las escuadrillas, en los problemas técnicos, en que no reabastecía, pero es una cosa mucho más discreta. Pero vos decís Longdon, ¿y de quiénes hablas? Y qué sé yo, ¿viste? Y Tumbledown, y no sé, la Infantería Marina, el BIM 5, y sí, pero ¿cuál?
cuál compañía, cuál sección, ubicada a dónde la relocalizaron. Es un despelote. Y mucho más cuando vienen apretándote, te viene apretando el enemigo, porque ahí te tenés que reubicar, porque además los mandos te mandan reubicarte, porque además hay que ver si un mando le hace caso al otro, porque además había cada cosa que decían que era desopilante, digamos, muchas cosas pasan, ¿no? Y ahí la gente tiene la posibilidad, aunque no puede salir de la isla, tiene la posibilidad de moverse. Entonces eso hace que todo el escenario no sea un escenario como un escenario de teatro, donde hay un final del escenario que está en el cortinado de atrás y en el borde de adelante. Acá no tenés eso, acá eso es la isla. No te podés escapar de la isla por agua, no te podés escapar caminando, te tenés que ir en un Hércules. Cosa que también pasó, pero es mucho más difícil. Entonces, todo esto es una complejidad de cómo la gente hizo lo que hizo y qué fue para la gente hacer lo que hizo. Digamos, cómo podemos entender de las ciencias sociales, no desde la cuestión militar, sino de las ciencias sociales, los combates. Y esto es, bueno, nada, yo estoy tratando de, con un equipo grande, con arqueólogos también, de reconstruir Longdon y Tumbledown. Y ahí Bueno, estoy. bien. Tamaña tarea, entonces. Nada, obviamente Sí. me surgen un montón de preguntas al respecto, pero no quiero sacarte tampoco tanto tiempo, iremos viendo. Pero bueno, yo te lanzo una de las últimas, así ya no te voy sacando más tiempo, pero también en tu libro trabajás y en otros artículos que has publicado, trabajás también el tema de ya los movimientos que empiezan a ser de los carapintadas en el 87 con el alfonsinismo y el menemismo, que obviamente son conducidos por combatientes. ¿Cómo analizás esas trayectorias? ¿Qué disyuntiva presentan los casos, ¿no? ¿Y qué termina dando como resultado, si quieres, esas circunstancias? Bueno, habría mucho para hablar de esto, porque además hay mucho para hablar, digamos, para entender desde mi punto de vista cómo yo también fui aprendiendo cosas, ¿no? Pero me parece que la cuestión de las sublevaciones, rebeliones, o como se llamen, del 87 en adelante hasta el 90, que además me parece que fueron cambiando de carácter, me parece que muestran una cosa bien interesante, que sería bueno entenderla sin tener el final de la historia y la moraleja contada. En realidad me parece que sería interesante poner un poco pata para arriba las conclusiones habituales, y es que en realidad lo que estaban defendiendo era estaban defendiéndose de los juicios por haber causado crímenes de lesa humanidad, tratar de mover la cosa de ahí y de ver cómo queda, qué es lo que yo fui aprendiendo, así, cómo queda el, eh, el oficial el oficial subalterno y el oficial medio en una maquinaria donde vos sos parte de una institución y primero sos parte de las operaciones de guerra sucia, represión, terrorismo de Estado, guerra antisubversiva, como la quieras llamar, y después pasás a la guerra de Malvinas, ¿no? Y siempre vas con decisiones que toma el de arriba. Vos no tomás nada de decisión. Vos, sí, mi general. Eh, eh, Esto es bien interesante porque esto es una forma de organización sumamente vertical, pero que vos la tenés también en otras instancias fundamentalmente estatales. Por ejemplo, el sistema de salud pública. Entonces vos te encontrás con que nosotros tuvimos un episodio que fue un episodio de razón de Estado, que fue la cuarentena por la pandemia, donde pasa más o menos lo mismo.
las autoridades máximas, las autoridades en este caso políticas, están haciendo cierto tipo de cosas y están decidiendo y mandando ciertas órdenes para abajo. Y la gente que está abajo las tiene que cumplir. Y muere en la trinchera de cuidados intensivos. Y muere contagiándose. Y además son agredidos por la gente que quiere ser atendida y no puede ser atendida. Y yo estoy comparando organización, ¿no? Estoy comparando organización, estoy comparando también cómo la conducción, o sea, el gobierno que conduce al Estado en ese momento se comporta de una manera que probablemente sea muy similar. Y estoy diciendo, claro, por supuesto, estoy diciendo casi 40 años después, sí, claro, lo estoy diciendo, sí. Estoy diciendo que la articulación entre gobierno y Estado es muy, muy parecida. Hay un trabajo muy interesante de Daniel Chao que se llama ¿Qué hacer con los héroes? Que pasa revista desde la época, desde el final de la guerra hasta el 17, que es cuando él termina su tesis doctoral, con toda la ordenanzas, leyes, decreto, proyecto de ley, leyes concernientes a los veteranos de guerra. Y lo que él dice, entre otras cosas, es que la estrategia del periodo democrático con respecto a cómo problematizar el primer veterano de guerra que tiene la Argentina en términos jurídicos y de gobernamentalidad es la del final del gobierno militar. Es una gran sorpresa. Es uno de los mejores trabajos que se hizo sobre Malvinas, el de Daniel. Y dice cosas que no son cómodas, pero la verdad que si queremos saber, tenemos que meternos en las incomodidades estas, ¿no? Entonces, nada, a mí me parece que, o sea, meternos en estas cuestiones, hacernos preguntas. Acá tenemos una dinámica estatal, que es una dinámica estatal que en algún momento está regida por, obviamente no estoy diciendo que la democracia y la dictadura sean la misma cosa, obviamente no lo estoy diciendo, pero lo que sí estoy diciendo, a raíz precisamente del operativo Dignidad, como lo llamaron sus protagonistas, es que verdaderamente ahí lo que se puede ver es la relación entre dos hechos que en verdad tuvieron a esta gente en el mismo lugar, en el mismo plano, que es el plano del tipo que tiene que hacer cumplir una orden, pero no es el tipo que tiene la idea de la orden, sino que es el tipo que tiene que hacer cumplir una orden. Es decir, Eh, es decir, Zaineldin y Rico estaban acatando órdenes, me decís. bueno, cuando fue Malvinas, sin duda, y Sí. antes también. No, digo en el movimiento de Cara Pintada ya. No, el movimiento Cada Pintada es una sublevación de este sector. Por eso. ¿Pero contra quién? ¿Contra Obviamente quién? contra el gobierno. Ponen en Ah, jaque al gobierno, pero se están sublevando a sus propios mandos. A sus propios mandos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que es interesante volver a mirar el operativo Dignidad desde el punto de vista de lo que ellos dicen. Y lo que ellos dicen, tomarlo en serio, no como una salida lateral, sino tratar de tomarlo en serio, porque en verdad lo que ellos están hablando es del lugar que tenés cuando estás en una estructura jerárquica estatal. Y cómo las decisiones azarosas, si las hay, de los gobiernos argentinos se van llevando a nosotros adentro. Por suerte todavía tenemos bastante autonomía en el CONICET. nosotros, sociedad civil. No lo digo a nosotros, claro, Ah, claro, sociedad civil y burocracia también, digamos, el personal que está en el medio. Vos no sé si sabés, en el 55 hay un libro muy interesante, pero que casi no se encuentra, pero es muy interesante, se llama Sublevación en Curuzucuatiá, que es cuando se subleva Aramburu, fundamental. Bueno, cuando Aramburu trata de sublevar la plaza de Curuzucuatiá, que es
no me acuerdo qué era en ese momento, pero era un regimiento de la Gran Siete, porque además era el que te comandaba todo lo que estaba sobre la línea con Brasil, ¿no? Que es lo que después va a Malvinas, la tercera brigada, ¿no? De infantería. Entonces, el autor se llama Hume, como el filósofo, Hume, ¿no? Mm, Entonces Hume dice que a la noche despertaban, estaban todos acuartelados, ¿no? Estaban los suboficiales durmiendo en una parte, solamente los suboficiales. Venía alguien, un oficial le preguntaba, lo despertaba y le preguntaba, ¿usted de qué lado está? Estamos hablando de la Revolución Libertadora. mm. ¿Usted de qué lado está? Y el tipo no sabía cómo habían venido los vientos. Y según lo que el tipo le contestaba y si la embocaba o no la embocaba, el tipo perdía el trabajo, perdía la casa, perdía el colegio de los hijos, su ruta. ¿Está? Digamos, Ya- esta es la cuestión. Sí, Digo, ya que dime. traes esto, porque creo que has abordado un montón de cuestiones y para mí me parece fundamental e importantísimo el estudio de las Fuerzas Armadas y un poco el trabajo que vos estás haciendo junto con tu equipo, creo que de todas maneras y desafortunadamente las Fuerzas Armadas argentinas han cumplido en determinadas etapas roles que han ido en contra de esos intereses nacionales, no solamente el ámbito político, sino humano, económico, diplomático, y esto obviamente abre un juego bastante amplio. Creo que, si me lo permitís, un poco la conclusión es la importancia de abordar muy ampliamente esto y a veces, bueno, no ceñirse a ciertas cuestiones, pero bueno, también comprender el rol estratégico importante que tienen al mismo tiempo nuestras Fuerzas Armadas. El tema es, bueno, con qué formación o con qué lineamientos van comportándose, porque un poco lo que mencionabas recién en este caso del 55 deja ver a veces la arbitrariedad, desafortunadamente, ¿no? Sí, no, por supuesto, hay un montón de cosas para ver. A mí me parece, digamos, así cumplieron funciones, digamos, de defensa nacional, porque si vos te vas a YPF, Totalmente. el típico ejemplo, ¿no? O el Sí. acero, no, obviamente. Pero también te vas al otro lado y te encontrás con mamarrachos fenomenales. Lo que quiero decir es que eso es mirar a las Fuerzas Armadas del nivel que siempre han sido miradas, que es el nivel político. Después vendrá el político estratégico, pero yo quiero ver cómo hicieron la guerra, porque Bien. ahí es donde se pone en cuestión, en el propio campo de las Fuerzas Armadas, su métier, su aprendizaje, su formación. Y te encontrás con enormes novedades, cosas que no encajan por ningún lado, digo, como que cosas que hay que como meter en el fragor de la batalla, ¿no? Entonces yo estoy bastante más abajo, que es un nivel que me parece que hay que mirar, no solamente el nivel de los militares como políticos, sino de los militares como haciendo la guerra. ¿No? Y listo, y ya con esto te cierro. ¿Qué te fuiste encontrando con esos estudios? Que es lo que me parece, a mí me interesa muchísimo, por lo menos, y creo que es novedoso en parte, para sacar o para evaluar bien cómo fueron esos 74 días de la guerra. Digamos, a grandes rasgos, cómo se fue de... Mira, yo no te puedo hacer así un adelanto porque sería como medio, en parte irresponsable, porque uno puede largarse una definición que no, una definición que quede como medio, incompleta y por lo tanto ofensiva, ¿no? Y yo soy bastante cuidadosa con eso. Pero nosotros fuimos ahora a Malvinas 4 personas del equipo nada más, ¿no? ¿Me estás siguiendo? ¿Estás escuchando? Sí, sí, perfecto. Porque te veo así como... Em, Yo te veo y te escucho eh, bien. fuimos a Malvinas 4 personas y estuvimos en Longdon y en Tumbledown y en el Moody Valley, que es el valle que está en el medio de los dos, ¿no? Y es un lugar, y nosotros fuimos en febrero, no en junio, en febrero. Y un viento de 40 kilómetros por hora que no tenía de qué agarrarte. Y no hacía mucho frío, hacía, qué sé yo, podía tener sensación térmica 1 grado, 2 grados, nada. Pero lo que quiero decir es todo el terreno, todo el ambiente, era verdaderamente, da para pensar muchísimas cosas, ¿no? Es como ponerle escenario a un montón
de narraciones que han habido en todo este tiempo, ¿no? Para mí, ¿no? Obviamente, yo no conocía, hay gente que va y va muchas veces, hay gente que no quiere volver, porque no sabe lo que le va a remover, y tienen razón, pero bueno, es un terreno escabroso si los hay, ¿no? Bueno, Rosana, hasta acá ha llegado un poco mi hoja de ruta. Por supuesto, me quedan 10.000 interrogantes más, pero bueno, no quiero quitarte tampoco más tiempo y creo que con esto ha sido Bueno, un amplio aporte el que has hecho, así que bueno, te agradezco enormemente. bueno, ojalá haya mucha gente que quiera trabajar sobre estos temas, con tranquilidad, cada uno con su posición política, pero la historia argentina es pródiga en posiciones políticas y en temas, realmente abre todo el tiempo. Hay que abrir más las ciencias sociales, creo yo. Así que 1.000.000 de gracias. Bueno, esperemos que sea así y bueno, en fin, a seguir trabajando en estos temas. Bueno, gracias Sí, nuevamente señor. y un saludo.